En este tutorial vamos a tratar otro grupo interesante de biomoléculas, los carbohidratos. Bueno, estas biomoléculas, los carbohidratos, los asociamos nosotros al sabor dulce, son los azúcares, y a un componente importante de nuestra dieta. El nombre carbohidrato proviene de esta fórmula general CH2N, que describe a la mayoría de los carbohidratos, por lo menos en su forma de monómeros. Acá tenemos varios ejemplos, siendo los tres últimos efectivamente carbohidratos. Si bien todas estas moléculas obedecen a esta fórmula, solo los tres últimos corresponden a azúcares. ¿Qué caracteriza en realidad a estas moléculas? Bueno, la presencia de un grupo carbonilo. Acá lo tenemos presente, ya sea en la forma de un aldehído o en forma de una cetona. Y además, estos grupos van acompañados de varios carbonos con grupos hidroxilos. Se supone que un carbohidratos pueden tener de 3 átomos de carbono en adelante. 3, 4, 5, hasta 7. Acá tenemos la estructura más, o una representación más adecuada. Si bien los carbohidratos en la mayoría de los casos, o muchas veces los vamos a ver representados de esta forma, de manera lineal, en condiciones fisiológicas lo que tenemos es esto, un ciclo, la formación de un ciclo en el caso de un monómero, y estos ciclos de carbohidratos o estos carbohidratos cíclicos se van uniendo a través de estos enlaces para formar dímeros y polímeros como los que tenemos acá. Por ejemplo, el almidón, la celulosa pueden formar polímeros largos formados por una única subunidad de glucosa. También se pueden formar dímeros y polímeros a partir de carbohidratos distintos. Acá tenemos lactosa, que está compuesto por galactosa y glucosa, dos carbohidratos diferentes que están unidos a través de este enlace. ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos? Bueno, básicamente hay una función energética, pero también son importantes en términos estructurales. En las plantas veremos que los carbohidratos son producidos por la fotosíntesis. Los carbohidratos son capaces de producir, o digamos las plantas son capaces de producir carbohidratos, cosa que no pueden hacer los animales. A través de la fotosíntesis hay un proceso que le permite a la planta aprovechar esta energía del sol y generar y almacenar la energía en forma de estas moléculas son moléculas que pueden contener mucha energía, que son los carbohidratos. Y estos se van a acumular en los tejidos. Vamos a ver que, por ejemplo, en la caña de azúcar o en la remolacha azucarera tenemos gran cantidad de un disacárido que se llama sacarosa. Es un disacárido, es decir, está formado por dos azúcares. Por un lado tenemos la fructosa, que es lo que da en realidad el sabor dulce del azúcar, y tenemos la glucosa. Esto está presente y está circulando en la savia de la planta y es aprovechado eventualmente en un proceso de glicólisis para la obtención de ATP. Ahora, lo que no se aprovecha se almacena en la forma de almidón, que es un polímero de glucosa que se va a almacenar en los tubérculos o en las semillas. En el caso de los animales, vamos a ver que
hay consumo y almacenamiento de carbohidratos, no hay producción de ellos. Son empleados estos carbohidratos glúcidos, acá es el término que se emplea, para un proceso llamado glicólisis, el cual desemboca, en el caso de los animales, en la producción de ácido pirúvico o piruvato, el cual ingresa al ciclo de Krebs, el cual conduce a la cadena respiratoria, que es la forma de producción más eficiente de energía. Recuerdo que todo este proceso ocurre, o gran parte de este proceso ocurre en la mitocondria. La glucosa es la forma o el carbohidrato que podemos encontrar en circulación y se almacena en forma de glicógeno, ¿ya? Cadenas y ramificaciones de esta glucosa. ¿Cómo se aprovecha en el organismo de un animal? Bueno, básicamente en el músculo, donde se requiere mayor cantidad de energía, por lo tanto la glucosa que puede estar presente en el glicógeno asociado al músculo o provenir desde el hígado se aprovecha, y junto con la producción de ATP hay una producción de lactato, y ese lactato a través de la circulación vuelve al hígado y vuelve a formar glucosa. Eso en relación a las funciones energéticas. Veamos las funciones estructurales. Paredes celulares están conformadas por carbohidratos en plantas, y eso lo sabemos desde enseñanza media. Acá tenemos la pared celular de una célula vegetal, esa estructura rígida que le da la forma a la célula. Esto está formado por gran cantidad de fibrillas, y esas fibrillas son básicamente celulosa, cadenas de este carbohidrato que es la glucosa. Eso le da rigidez a la pared celular vegetal. En las algas vamos a encontrar algo parecido. En ese caso tenemos un polímero que recibe el nombre de agar-agar. Es el mismo que hemos empleado en los medios de cultivo, y en la industria ese polímero, el agar-agar, también se emplea en la industria alimenticia para la producción de varios tipos de postres, podríamos decir. En los hongos también tenemos carbohidratos en la pared celular de las hifas, incluso de las células individuales podemos encontrar quitina, ¿ya? En las levaduras también hay quitina. Acá les muestro la pared celular de un hongo y vamos a ver que hay fibrillas, manoproteínas y una capa gruesa de esta quitina que le da rigidez nuevamente a la pared celular. Estos son los hongos. En las bacterias también la pared celular. Les recuerdo que las bacterias tienen una capa, un citoesqueleto de peptidoglicán, el cual está conformado por cadenas de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, dos carbohidratos modificados, ¿ya? Pero carbohidratos a final de cuentas, los cuales están unidos entre sí por cadenas peptídicas, ¿ya? Acá hay pequeños péptidos que mantienen estructuradas a estas cadenas, permitiéndoles rigidez. En el caso de los animales, saliendo ya de las bacterias, pasemos a los animales, están los exoesqueletos, también formados de quitina. Acá tenemos un insecto que está dejando atrás su piel, está cambiando la piel, y la piel verán que es algo rígido, es un exoesqueleto formado por este polímero
N-acetilglucosamina. En general, los exoesqueletos están presentes en todos los artrópodos. Acá tenemos crustáceos, insectos, incluso los arácnidos poseen estos esqueletos de quitina. En mamíferos, en el tejido conjuntivo, vamos a encontrar también carbohidratos. Por ejemplo, en los cartílagos. ¿Ya? Los cartílagos están formados por carbohidratos modificados. En el humor vítreo también vamos a encontrar carbohidratos. Y los tipos sanguíneos, y esta función no es necesariamente algo estructural, pero también es importante mencionarlo, los grupos sanguíneos, los antígenos que están presentes en nuestros glóbulos rojos, también son carbohidratos. Bueno, habiendo visto las funciones de los carbohidratos, ahora lo que corresponde es entrar en materia de su química. Entonces, habíamos visto que los carbohidratos se caracterizaban por poseer un grupo carbonilo. Tenemos tanto como un grupo cetona como un grupo aldehído, acompañado de varios grupos hidroxilo, de 3 en adelante. Entonces acá tenemos una primera forma de clasificarlos. Si el grupo carbonilo es un aldehído, vamos a hablar de una aldosa. Si el grupo carbonilo es una cetona, el carbohidrato será clasificado como una cetosa. Fructosa es un ejemplo. Por el número de carbonos también los podemos clasificar. Podemos encontrar carbohidratos de 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Estos son ejemplos de aldosas, un grupo aldehído es el que tenemos acá, pero también podemos encontrar cetosas, también con 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y vamos a ver que los carbohidratos pueden estar como monómeros, es decir, como las moléculas que hemos visto, o formar polímeros. Y vamos a empezar hablando de las formas más sencillas, los monosacáridos. Debo introducir el concepto de hemicetales y hemiacetales. Entonces, habíamos visto que los carbohidratos poseen grupos carbonilos y los grupos carbonilos pueden reaccionar con alcoholes formando hemiacetales. Ahora, este hemiacetal posee un grupo hidroxilo que eventualmente puede ser reemplazado por otro grupo alcohol, reaccionar con un segundo alcohol formando un acetal. Las mismas reacciones las vamos a ver a este nivel. Entonces vamos a tener que las cetonas pueden formar hemicetonas o hemicetales y cetales. Esto es importante porque hasta el momento hemos visto una representación lineal de los carbohidratos. Esto es muy frecuente en los libros porque facilita el explicar la estructura de estos compuestos orgánicos. Les recordaré que los carbohidratos se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, empezando por el carbono que posee el grupo funcional más importante. Bueno, este grupo carbonilo eventualmente puede sufrir el ataque del grupo hidroxilo presente en el carbono 5, en el caso de la glucosa. Y eso va a dar lugar a un nuevo carbono quiral. ¿Ya? Junto con la formación de un ciclo se ha formado un nuevo carbono quiral. Este carbono, que recibe el nombre de carbono numérico, tiene dos posibilidades. Puede tener el grupo hidroxilo contrario a la posición del OH, del grupo hidroxilo más
lejano o puede tenerlo en el mismo plano. Si lo tienen en planos opuestos, va a recibir el nombre de alfa o la denominación alfa, mientras que va a ser beta si los grupos de hidroxilos están en un mismo plano. Vamos a ver ahora algo sobre las estructuras de los carbohidratos, un tema que puede ser un poco complejo de entender para algunas personas, porque los carbohidratos poseen, entre otras cosas, carbonos quirales. Acá tenemos una representación que muestra a dos enantiómeros del gliceraldehído, imágenes especulares. Aquí claramente se ve que el grupo hidroxilo está en diferente orientación en este carbono y en este otro. A eso debemos sumar que los carbohidratos tienen varios carbonos quirales y que pueden formar ciclos, y al formar ciclos forman un nuevo carbono quiral que vamos a tener, que puede tener propiedades químicas particulares. Entonces hablemos de la representación de los carbohidratos. Es importante este tema porque la disposición de los átomos en el espacio en biología y como hemos visto por efecto de las enzimas y de su especificidad, es un tema relevante. Normalmente hemos visto una representación de Fischer de los carbohidratos. La representación de Fischer obedece a ciertas reglas, ¿ya? Y nos dice que lo que está arriba y abajo está por debajo del plano del papel, mientras que lo que está a la izquierda y a la derecha está por encima del plano del papel. Eso es muy útil cuando queremos representar una molécula de manera lineal, pero los carbohidratos tenemos que representarlos de manera cíclica para entender su química. Y en ese caso usamos una representación de Haworth. En este caso vamos a señalar aquellos carbonos que están por encima del plano del papel usando una línea más gruesa, mientras que estos otros están hacia atrás. Eso representa la línea más delgada. Ahora, si usamos la representación de Fischer, echando un vistazo a diferentes carbohidratos, vamos a ver que la diferencia de carbonos quirales nos permite hacer distinciones. Y esas distinciones tienen que ver con el siguiente tema, que son los isómeros. Entonces, podemos hablar de isómeros en general o isómeros de función en particular cuando nos referimos a dos moléculas que comparten la misma fórmula global, ¿ya? Ambas moléculas, el de gliceraldehído y esta dihidroxiacetona, son moléculas que comparten esta fórmula. Sin embargo, claramente tienen diferentes grupos funcionales. Acá tenemos una acetona, acá tenemos un aldehído. Su disposición es diferente y es evidente que van a tener propiedades químicas muy diferentes. Sin embargo, siguen considerándoseles isómeros. Un caso más interesante es el de la estereoisomería espacial, ¿ya? En este caso, ¿qué tenemos? Veamos una representación de varios carbohidratos en su representación de Fischer, pero sobresimplificada. En este caso, el grupo carbonilo está señalado con un círculo y los grupos hidroxilos por estas líneas. Los enlaces a los protones o a los átomos de hidrógeno no aparecen en esta representación. Entonces, lo que podemos ver es, por ejemplo, si comparamos la D-ribosa con la D-arabinosa, veremos que son moléculas muy parecidas, sin embargo difieren en un único carbono quiral. La disposición del grupo hidroxilo acá es diferente. Entonces, si hay una diferencia a nivel de un único carbono quiral,
hablamos de epímeros, ¿ya? Epímeros porque difieren solo en un átomo o en la disposición de ese átomo. Si pasemos a otra clasificación, si comparamos la misma de ribosa, pero ahora con la de la L-arabinosa, vamos a ver que la diferencia ahora no es a nivel de un solo átomo o un solo carbono quiral, sino que a nivel de estos dos carbonos quirales. En este caso se habla de diastereómeros, difieren en más de un carbono quiral. Tanto en el caso de los epímeros y de los diastereómeros tenemos diferencias en la reactividad química. Son moléculas distintas y por eso reciben diferentes nombres. Ahora, si comparamos la D-ribosa y la L-ribosa, vamos a ver que difieren en todos los carbonos quirales, en todos. Por eso reciben el nombre de enantiómeros. Son imágenes especulares, una molécula de la otra. Sin embargo, poseen propiedades químicas, y les insisto, son químicas, no biológicas, iguales. ¿Ya? Ustedes, mediante la química tradicional, no pueden distinguir una forma D de una forma L. ¿Cómo se les asigna esta letra D o L? Bueno, hay una convención. La convención dice que ustedes van a tomar el carbono quiral más alejado del grupo reductor, es decir, este carbono quiral que lo tenemos acá, y lo van a comparar con el D-gliceraldehído. Si la disposición del grupo de hidroxilo es igual, ustedes van a denominar D a su molécula, de glucosa en este caso. Si no, la van a denominar L. Eso es lo que dice la convención. Ahora, ¿de dónde se ha deducido que o por qué se considera a este como el estándar, al gliceraldehído? Bueno, por estudios de difracción de rayos, por estudios con luz polarizada. Se hace pasar la luz polarizada, esta luz que tiene una única dirección, a través de una solución que contiene, en este caso, el gliceraldehído o la molécula de interés, y se estudia en qué sentido se modifica el plano de vibración de esta luz, es decir, hacia dónde se va a orientar. Bueno, pero esa es la forma química en que se determinó esto. Les insisto, la asignación de la letra depende exclusivamente de la convención. Comparación con el de gliceraldehído. Veamos algo sobre los anómeros. Acá tenemos la representación de Fischer de la glucosa y tenemos el carbono 1, el cual eventualmente puede ser atacado por el grupo hidroxilo del carbono 5, generando una estructura cíclica, o mejor dicho, dos estructuras cíclicas. Puede ser la alfa de glucosa o la beta de glucosa. Para la representación de Haworth o cíclica, ustedes lo que tienen que hacer es el siguiente procedimiento. Van a tomar la estructura de Fischer y la van a rotar en este sentido, de manera que los grupos que estaban a la derecha ahora van a quedar hacia abajo y los grupos que estaban a la izquierda van a quedar hacia arriba. El grupo más importante, el extremo reductor, va a quedar hacia acá. Van a realizar el ataque, van a formar el ciclo y dependiendo de la posición del grupo hidroxilo van a tener alfa de glucosa o beta de glucosa. Eso en relación a los anómeros. Entonces tenemos el nuevo carbono quiral que se ha formado, es el carbono
anumérico. Ahora, como todos los carbonos de este ciclo, o en realidad todos los enlaces en el ciclo son enlaces simples, hay libertad para rotar, y eso determina que estas moléculas en realidad no sean planos, ¿ya? No son ciclos planos, sino que pueden adoptar conformaciones distintas. Conformación es aquello que se puede adoptar sin ruptura de enlaces, ¿ya? Esta es una distribución en el espacio de los átomos que se adquiere sin alterar o sin romper ningún enlace. Y estas conformaciones pueden ser de estos dos tipos, ¿ya? Si acá tenemos en azul el plano de la molécula, podemos tener una conformación llamada de tipo bote o una conformación de tipo silla. Intuitivamente ustedes van a ver que la conformación de tipo silla es la más frecuente. Estas conformaciones permiten que clasifiquemos a los grupos funcionales unidos a los carbonos dependiendo de su posición en relación a este plano azul, ¿ya? Si están perpendiculares al plano, hablamos de grupos axiales, mientras que lo que queda alejado del plano son grupos ecuatoriales. Ahora podemos complicar más el tema y decir que estos grupos axiales y ecuatoriales se pueden alternar, ¿ya? En una misma conformación se pueden formar rotámeros distintos dependiendo de la posición de estos grupos, ¿ya? Así que es otra nueva forma de isomería espacial. Entonces, hemos visto algo de este tema, que es la química de los carbohidratos, en particular el tema, estamos viendo el tema de monómeros y polímeros. Hemos visto algunas características de la química de los monosacáridos. Hemos visto hemicetales, hemiacetales, la representación, los isómeros. Entremos a la reactividad química de estas moléculas. En particular, interesa conocer cuál es el comportamiento del carbono anumérico. Este carbono que se formaba cuando se formaba el ciclo. Es un carbono quimérico y que actúa como un agente reductor, es decir, fácilmente se oxida. Y aquí tenemos que este carbono puede reaccionar, por ejemplo, con átomos o con iones cuprosos para transformarlos en iones cúpricos, ¿ya? Mediante la entrega de un electrón. Y eso produce una reacción con un cambio de color. Por ejemplo, en la reacción de Filling, ustedes tienen iones cobre 2+, en solución, y si ustedes agregan un carbohidrato reductor, vamos a tener la formación de una especie cobre menos, ¿ya? Y eso va acompañado con un cambio de color. Otro ejemplo era, en presencia de glucosa y de la enzima glucosa oxidasa, la formación de agua oxigenada. También acá hay un proceso en el cual se oxida este carbohidrato reductor a través de este carbono. Es este carbono el que sufre la pérdida de sus electrones. Bueno, y ambas reacciones han sido empleadas para determinar la concentración de carbohidratos. Un ejemplo bien aplicado es la medición de la glicemia. Si mal no recuerdo, la glicemia ocupa actualmente esta reacción, la formación de peróxido, para medir ya la cantidad de glucosa libre que tenemos en la sangre.
hablemos del enlace glicosídico. Habíamos mencionado que los carbohidratos pueden formar, al formar un ciclo, pueden formar un hemiacetal o un hemicetal, el cual eventualmente puede reaccionar, este carbono puede reaccionar con el grupo hidroxilo de un alcohol, generando un acetal o un cetal. En este caso, tenemos que el segundo carbohidrato puede actuar como este grupo alcohol que va a reaccionar con este acetal y va a generar un enlace éter. En este caso es un proceso de condensación, porque la formación de este disacárido implica la pérdida de agua. Eventualmente podríamos romper este disacárido por un proceso inverso. En este caso se habla de una hidrólisis, porque es el agua la que está rompiendo este enlace. Acá tenemos este disacárido que es la maltosa, es decir, tenemos dos monómeros de glucosa que se han unido a través del carbono 1 y el carbono 4. Por lo tanto, el nombre formal de esta molécula va a ser alfa de glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa. En este caso, en este segundo caso, tenemos la lactosa. Y acá señalamos en realidad el tipo de enlace que se ha formado. Este es un galactosil beta 1,4 glucosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que el enlace se ha formado a través de este oxígeno que estaba en la galactosa en posición beta. Estaba formando un anómero beta. Y eso está reaccionando con el carbono 4 de este otro, de la glucosa, de este otro carbohidrato. Eventualmente se pueden formar no solo disacáridos, sino que también polisacáridos. Veamos algunos disacáridos de importancia. El más cercano a nosotros probablemente sea este, la sacarosa. Este carbohidrato que obtenemos de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera es un disacárido formado por glucosa y fructosa. En realidad lo que le otorga la capacidad edulcorante a este disacárido no es la glucosa, sino que es la fructosa, marcadamente. Otra cosa notable es que acá el enlace es un enlace alfa, pero fíjense, es 1, 2. Es decir, este carbono anomérico está reaccionando con el carbono anomérico, o se está uniendo al carbono anomérico de la fructosa. Por lo tanto, esta molécula carece de carbonos anoméricos libres, por lo tanto, carece de extremos reductores. Otro ejemplo de disacárido interesante es la lactosa. La lactosa está formada por estos dos monómeros, galactosa y glucosa, formados por un enlace beta 1,4. Un enlace beta 1,4 los está uniendo. Mucha gente carece de la enzima para romper este enlace. Y esas personas sufren lo que se llama una intolerancia a la lactosa. Cuando no se puede hidrolizar este enlace, este disacárido como tal no puede ser absorbido, ¿ya? Para ser absorbido, en realidad lo que absorbemos son la lactosa y la glucosa. Entonces, este disacárido se acumula en el lumen intestinal, viaja hasta llegar al intestino grueso y ahí es aprovechado en abundancia por la microbiota normal del intestino grueso, la cual va a producir o va a transformar estos carbohidratos en ácidos y en gases. Y esos ácidos y gases son los responsables de todas las complicaciones asociadas a la intolerancia a la lactosa. La diarrea, el meteorismo, esa sensación de
de que asciende a algo ácido desde el estómago o más abajo, es producto de la acción de la microbiota normal, la microbiota del intestino grueso, sobre este disacárido. Bueno, hablemos ahora un poco de los polisacáridos. Vamos a ver que así como se forman disacáridos, se pueden formar de la misma manera cadenas largas, que en un caso pueden ser lineales y en algunos casos pueden tener ramificaciones. Y ahora, estas cadenas pueden estar formadas por un solo tipo de polímeros, y en ese caso hablamos de homopolisacáridos, o por moléculas de carbohidrato distintas, y en este caso tenemos los heteropolisacáridos, que al igual que en el caso anterior pueden ser lineales o ramificados. Acá tenemos ejemplos de estas cadenas ramificadas. El almidón se almacena en gránulos al interior de las células vegetales, cosa que también hacen las células animales en la forma de glicógeno. Vamos a tener, en el caso de carbohidratos como la glucosa, cadenas lineales formadas por estos enlaces alfa 1,4 que determinan una estructura en cadena con un extremo reductor, un único extremo reductor. La amilosa eventualmente puede sufrir ramificaciones o tener ramificaciones. En este caso se forman enlaces del tipo 1,6 y dan lugar a estructuras así, la amilopectina. Les indico que los extremos que se forman por estas ramificaciones son extremos no reductores. Esta molécula tiene un solo, o la amilopectina tiene un solo extremo reductor. En relación a los polisacáridos conviene hacer una comparación, en particular en unos polisacáridos lineales muy abundantes en la naturaleza, la amilosa y la celulosa. Estos son, en ambos casos, estamos hablando de polisacáridos formados por monómeros de glucosa unidos por enlaces, pero enlaces que son distintos. En el caso de la celulosa tenemos un enlace beta 1,4, mientras que en el caso de la amilosa tenemos un enlace alfa 1,4. Ahora, esta diferencia, que parece muy sutil, es de tremenda relevancia, ya que en nuestro organismo tenemos enzimas que son capaces de romper este enlace, sin embargo son incapaces de romper la celulosa. Es decir, nosotros no nos podemos nutrir de las paredes celulares de los vegetales, a diferencia de lo que pueden hacer las bacterias y los hongos. Además, esta diferencia en los enlaces determina que se generen puentes de hidrógeno a diferente nivel, y eso le da a estos dos polímeros de glucosa propiedades químicas muy diferentes. Por lo pronto, acá hay ángulos, al igual que como lo habíamos visto en los aminoácidos, se forman ángulos en torno a este oxígeno que pueden rotar libremente, y eso determina que haya pares de ángulos que, por el hecho de girar libremente, adoptan las conformaciones de menor energía, y eso se puede graficar así. Dependiendo del grado de atracción o repulsión entre
los diferentes átomos, se pueden ordenar los diferentes monómeros de estas cadenas. Y así vamos a ver que, por ejemplo, acá tenemos la amilosa, que es una cadena lineal formada por estos monómeros de glucosa y que adopta esta estructura de hélice. Ahora, esta estructura helicoidal puede contener o puede estabilizar en su interior un complejo. Acá tenemos un complejo de yoduro. Ese complejo, que nosotros en el laboratorio conocíamos bajo el nombre de Lugol, al reaccionar con la amilopectina, forma este complejo queda estabilizado de esta manera, y esto tiene un color característico, un color violeta muy claro, y esa es la base o el fundamento de algunas pruebas para detectar la presencia de almidón. En presencia de almidón, el Lugol cambia rápidamente de color, y si ustedes lo aplican en una muestra al microscopio, es decir, la tratan con Lugol, van a ver que los depósitos de almidón que están presentes en una célula vegetal o en una célula bacteriana se van a ver así, ¿ya? De este color. Ahora, ¿qué pasa con la celulosa? La celulosa, en condiciones nativas, en condiciones naturales, mejor dicho, en la pared celular, vamos a ver que puede adoptar tanto una conformación amorfa como una estructura cristalina. Esto se puede plegar formando un cristal. Y podemos explicar eso porque el ordenamiento, la capacidad de rotar libremente, permite a estos monómeros adquirir una conformación más bien empaquetada. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Qué valor podría tener? Bueno, actualmente se ha logrado desarrollar metodologías para obtener a partir de material vegetal este material que se llama celulosa nanocristalina, es decir, obtener pura la celulosa cristalina. ¿Y qué ventaja tiene sobre la otra celulosa o sobre otros materiales? Resulta que este es un material que se puede obtener directamente desde la naturaleza, es un recurso renovable, a eso me refiero. Es un material más resistente que el metal, es más liviano, conduce la electricidad y es transparente. Así que ahí, en este material, en esta celulosa, probablemente encontremos un reemplazo para los plásticos. Y esto se puede explicar por esta capacidad que tiene este carbohidrato, que es, digamos, la biomolécula más abundante en la naturaleza, la celulosa, de adquirir esta conformación. Y eso es todo lo que les quería mencionar sobre carbohidratos. Antes de terminar, se me había quedado en el tintero hablarles de carbohidratos ramificados, en particular de la amilopectina y el glicógeno, ¿ya? Así es como se ve el almidón, en realidad la amilopectina del almidón. Es una gran molécula con muchas ramificaciones y está formada por cadenas de glucosa con enlaces alfa 1,4 y ramificaciones formadas por enlaces alfa 1,6. Esa es la amilopectina. ¿Qué pasa con el glicógeno? El glicógeno tiene básicamente la misma estructura, sin embargo el grado de ramificación es mayor. Cada unos pocos residuos de glucosa se forman estos enlaces alfa 1,6. Y la otra diferencia es que en la molécula o al centro de esta gran macromolécula de amilopectina hay una proteína.
glicogenina. Eso.